Bienvenidos a la presentación del libro de Derecho Sucesorio del maestro Ernesto Gutiérrez y González, actualizado por la doctora Raquel Sandra Contreras López. Es un gran honor para la facultad, para la universidad, tener catedráticos tan distinguidos como los que integran este panel para la presentación de este libro, de esta versión actualizada. Nos acompañan del lado derecho para acá el licenciado Ángel Gilberto Adame López y maestro también de esta facultad. La autora Raquel Sandra Contreras, que es la presentadora del libro, la que está encargada de esta titánica tarea. Un aplauso, por favor. Y también contamos con la presencia del doctor José Antonio Sánchez Barroso, que es también maestro de esta facultad. Un aplauso, por favor. Véanlos bien para que cuando aparezcan en las listas de sus posibles maestros, aprovechen. No todos están en la licenciatura. Son maestros muy queridos y que lo solicitan muchísimo en el posgrado. Entonces con muy poca frecuencia los van a encontrar en la licenciatura. Entonces cuando los vean ahí, apúntense con ellos. Es una garantía. Empezamos con el doctor José Antonio Sánchez Barroso, por favor. Gracias. Ya sé que aquí no aplauden. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Adame López, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Un placer estar aquí compartiendo la mesa con usted. Doctora Contreras López, igualmente, un placer. Mi querido amigo Vicente Solís, un honor, muchas gracias. El libro, que lleva por título Derecho Sucesorio, es autoría del doctor Ernesto Gutiérrez y González, cuya primera edición data del año 1995. Por tanto, lo que hoy nos convoca es la presentación de su última edición, la octava, publicada recientemente. Lo anterior podría llevar a pensar que no se trata realmente de una presentación, sino de una representación, pues el libro ha visto ya la luz en las estanterías de librerías y bibliotecas desde hace 2 décadas. No obstante, tal apreciación es equivocada, ya que lo que distingue una reimpresión de una reedición es precisamente la actualización y el perfeccionamiento que el autor hace de su contenido. Por ende, en cada edición tenemos nuevos comentarios, opiniones, críticas, fundamentos, interpretaciones, referencias, aportaciones, etc., que denotan la madurez intelectual del autor. Las primeras 5 ediciones del libro las hizo el propio autor, mientras que la sexta, séptima y octava han estado a cargo de la doctora en Derecho Raquel Sandra Contreras López, aquí presente, quien, sin lugar a dudas, es la más destacada y devota discípula del doctor Gutiérrez y González. Antes de hacer algunos comentarios en relación a la obra que justifiquen mi intervención, estimo oportuno referir ciertos datos biográficos de los doctores Gutiérrez y González y Contreras López. Según los datos que pude consultar gracias al libro escrito por el licenciado Adame López, intitulado Antología de Académicos de la Facultad de Derecho, publicado recientemente, el doctor Gutiérrez y González nació en la ciudad de Tlaxcala en 1920. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, antecedente y pilar histórico de esta facultad, obteniendo su título profesional en 1951. Recibió la medalla Gabino Barreda, condecoración que se concede al mejor estudiante de cada generación. En junio de 1951 incursionó como catedrático. En el ámbito público colaboró como asesor en los gobiernos de Tlaxcala, Quintana Roo y Puebla. El maestro falleció en noviembre de 2005 a los 85 años.
Por su parte, la doctora Contreras López es maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática por oposición de esta facultad en las asignaturas Acto Jurídico y Personas y Obligaciones. Galardonada con la medalla Ignacio L. Vallarta por su destacado desempeño durante sus estudios de doctorado, titular de la Cátedra Extraordinaria Rafael Rojina Villegas por su aportación a la ciencia del derecho y autora de los libros Teoría Integral de la Apariencia Jurídica y Derecho Civil para la Familia, temas selectos, este último publicado en fecha reciente. Estas breves reseñas son importantes para conocer a las personas, a los juristas, que están detrás de la obra cuya presentación hoy nos convoca. Dicho lo anterior, corresponde formular algunos comentarios acerca del contenido del libro. En la introducción de la quinta edición, el autor alude a una suite sinfónica del músico ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, titulada Sherezada, para ejemplificar la manera en que se despliegan los conocimientos jurídicos cuando el estudiante se adentra al estudio del derecho sucesorio. Refiere que dicha suite es muestra de armonía y coordinación sinfónica, pues además de haber momentos en que todos los instrumentos conviven simultáneamente, hay otros especialmente destinados al lucimiento particular de alguno o algunos de ellos. Así, hay partes en las que los instrumentos de cuerdas tienen relevancia, en otras son los de aliento, luego los de metal y después los de percusión. Según el autor, esto mismo ocurre con el estudio del derecho sucesorio, toda vez que el alumno debe hacer uso y lucimiento de todos los conocimientos adquiridos cuando estudió las otras ramas del derecho civil. Es decir, habrá partes en las que tengan relevancia las disposiciones relativas a la familia, en otras las relacionadas con los derechos reales y en otras más con las obligaciones, con los contratos, con los registros públicos, con los registros civil y público, etc. En otras palabras, dice el autor, en el derecho sucesorio, el alumno tendrá que demostrar que conoce todos los demás campos del derecho civil. ¿Cuánta verdad se asoma en su reflexión? Ahí también aprovecha la ocasión para fijar una postura, entre muchas otras, que caracterizaron su doctrina. Señala que hay dos clases de sucesiones, las sucesiones inter vivos y las sucesiones mortis causa, en el entendido de que la asignatura denominada sucesiones se refiere a las segundas. El libro se divide en dos partes. La primera, intitulada Derecho Sucesorio Latu Sensu, inciso A, Derecho Sucesorio Inter Vivos, en el que estudia precisamente las sucesiones inter vivos. Comienza analizando el vocabulario jurídico que se emplea en la materia de sucesiones, para posteriormente adentrarse a su estudio atendiendo a su materia, es decir, por lo que hace a los derechos reales, a los derechos personales y a otra clase de derechos. También las estudia en cuanto a su extensión y temporalidad, o sea, los casos en que es total o parcial, temporal o definitiva. La segunda parte lleva por título, inciso B, Derecho Sucesorio Mortis Causa o por causa de muerte, que tiene por objeto efectivamente el estudio de esta clase de sucesiones. Allí analiza diversos temas, tales como la noción de herencia, el concepto de sucesión mortis causa, sus diversas especies, la capacidad para heredar, el testamento, su forma e interpretación, la libre testamentifacción, la institución de heredero y legatario, la sucesión legítima o intestamentaria, el registro nacional de avisos de testamento, las personas llamadas a heredar en sucesión legítima, la regulación del empleo de las técnicas de reproducción humana asistida, la liquidación de la herencia, etc. Por mi parte, solo he de hacer referencia a la sucesión por testamento, ya que el licenciado Ángel Gilberto Adame López abordará lo relativo a la sucesión legítima. En el capítulo tercero de la segunda parte, titulado Capacidad para heredar y estudio del testamento, el doctor Gutiérrez y González propone la siguiente definición. Dice, el testamento es el acto jurídico unipersonal, el testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y formal, por medio del cual una persona física capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. De esa definición se destacan tres elementos
por no estar previstos en la definición legal que proporciona el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 1295. Dichos elementos son jurídico, unilateral, formal y física. El autor dedica varias páginas para el estudio de todos y cada uno de los elementos de la definición propuesta. Su consulta por parte del lector le permitirá tener un conocimiento integral de todos ellos. Al respecto, solo haré dos consideraciones en relación a los mismos. Como lo he referido antes, según la definición propuesta, el testamento es el acto jurídico unilateral. Para sostener tal afirmación, el autor dice que los actos unilaterales son aquellos en donde la manifestación de voluntad hecha para producir los efectos de derecho que su autor desea no precisa del concurso o ayuda de otra voluntad, pues basta para que ellos se produzcan con una sola y exclusiva voluntad y la ley, a diferencia de los bilaterales, en que es necesario el concurso de dos o más voluntades que persigan intereses opuestos una de la otra. En mi opinión, y pidiendo a este distinguido auditorio las dispensas por correspondientes, al no ser un jurista de la talla del autor, tal afirmación es errónea. Efectivamente, en nuestro sistema legal hay actos unilaterales y bilaterales. Así está previsto en los artículos 1835 y 1836 del Código Civil para el Distrito Federal. Sin embargo, dicho código les da una connotación distinta a la que plantea el autor. En primer lugar, tanto el acto jurídico unilateral como el bilateral suponen el acuerdo de voluntades de al menos dos personas, es decir, de la existencia de un contrato. De ahí que sea unilateral el contrato, en el que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada, y bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente. En segundo lugar, también debemos reconocer que en nuestro sistema jurídico hay actos unipersonales o unisubjetivos y actos pluripersonales o plurisubjetivos. Los primeros son aquellos en que se requiere la participación de una sola voluntad, una sola declaración de voluntad para que se generen las consecuencias jurídicas previstas por la norma. Los segundos, en cambio, son aquellos en que es fundamental la concurrencia y coincidencia de al menos dos voluntades para que se produzcan los efectos jurídicos. En este orden de ideas, el testamento es el más claro ejemplo de actos unipersonales o unisubjetivos. Así lo dispone el artículo 1296 del multicitado Código. No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya sea en provecho recíproco o en favor de un tercero. Por su parte, el contrato, ya sea unilateral o bilateral, es la más clara manifestación de los actos pluripersonales o plurisubjetivos. En consecuencia, no podemos ni debemos confundir los actos unilaterales con los unipersonales. La segunda consideración que quiero hacer es a propósito del carácter formal del testamento, según el doctor Gutiérrez y González. Él sostiene que en algunas ocasiones la forma es un elemento de validez del contrato y en otras un elemento de existencia, de tal manera que los contratos se clasifican en consensuales, formales y solemnes. Los contratos consensuales, dice el autor, son aquellos que se perfeccionan y surten sus efectos entre las partes y frente a terceros con el acuerdo de voluntades, sin que cada una de estas se manifieste de algún modo especial previsto por la ley. A su vez, los formales son aquellos en que la voluntad de las partes, por exigencia legal, debe de exteriorizarse de manera escrita, so pena de nulidad. Finalmente, los contratos solemnes son aquellos en que la voluntad de las partes debe de manifestarse del modo que la ley establece, so pena de inexistencia. No pretendo analizar en este momento la teoría de la inexistencia y de las nulidades, pues tendría que disponer más tiempo del que se me ha concedido para hacerlo. Pero sí es preciso señalar que, en contra de lo que postula el autor, en franca alusión al matrimonio, en el sistema jurídico mexicano no hay contratos solemnes. Por otro lado, debemos tener presente la distinción que existe entre forma, formalidad y solemnidad. La forma es la manera de exteriorizar la voluntad, escrita, verbal, mímica, tácita, etc. E incluso se llega a decir que la forma es el vehículo en el que se transporta la voluntad, de tal manera que no hay voluntad sin forma. En otras palabras,
La forma coadyuve a que se dé un elemento de existencia llamado voluntad o consentimiento. La formalidad, en cambio, es la manera imperativa que señala la ley para que se manifieste la voluntad, escrito privado con o sin testigos y escritura pública, cuya omisión acarrea la nulidad relativa del acto. Por su parte, la solemnidad es la formalidad misma, pero elevada a elemento de existencia, es decir, su omisión trae como consecuencia la nulidad absoluta. De acuerdo con estos razonamientos, el testamento es un acto solemne y no un acto formal como lo postula el doctor Gutiérrez y González. Ciertamente el Código Civil para el Distrito Federal utiliza en no pocas ocasiones indistintamente los términos formalidad y solemnidad como si fueran sinónimos. Pero tal situación debe de ser superada por el operador jurídico, comprendiendo las diferencias que hay entre ellos, en razón de que los efectos que se producen ante la omisión de unas y de otras, los cuales, como se dijo, no son las mismas. Recordemos que el artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevé la llamada acción pro forma, es decir, la acción tendiente a que se cumplan las formalidades que establece la ley para la validez del acto. En el caso del testamento, si en verdad fuese formal, ¿contra quién se podría ejercitar dicha acción? Esto demuestra que designar al testamento como un acto solemne o como un acto formal no es una cuestión bizantina. Finalmente, me congratulo de que en la 8ª edición del libro que hoy su presentación nos convoca, no se haya suprimido lo relativo a los testamentos ordinarios y especiales derogados mediante la publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio del 2012, pues su estudio, análisis y comprensión por parte del alumno son de vital importancia por dos razones. La primera, como lo refiere la doctora Contreras López, varios de ellos están regulados por los códigos civiles de los estados, de tal forma que el alumno de hoy muy probablemente conocerá después, como abogado o como aplicador del derecho, de testamentos o de sucesiones otorgados o tramitadas fuera del Distrito Federal. Y en segundo lugar, porque tales disposiciones continúan vigentes en la propia entidad, por lo que hace a la tramitación de la sucesión que tenga como fuente alguno de los testamentos derogados, pero otorgados antes de la entrada en vigor del referido decreto. Concluyo mi intervención manifestando que es un honor para mí estar presente en la presentación de la 8ª edición del libro Derecho Sucesorio, que contiene sesudas reflexiones tanto de su autor, el doctor Gutiérrez y González, como de su discípula, la doctora Contreras López, y además por compartir la mesa con nuestro querido presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, el licenciado Adame López, y de su secretario general, el licenciado Vicente Solís. Muchas gracias.